In many ways, the first book was the Bible. I mean, literally. The Bible got it right. They got the order right. Right. God doesn't exist. Human being is the measure of all things. Because if you think about the Bible, right, and if all these people are correct, say the most sophisticated society that we are aware of, which is Africa. And so it isn't that the Bible is true. It's that the Bible is the precondition for the manifestation of truth. All of us do things every day which are unreasonable, sinful, wrong, and absurd. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. Estos cautivadores textos prohibidos han sido encontrados escondidos en los cofres secretos de una Biblia etíope, llevando a los científicos en un viaje misterioso que los deja cuestionando la misma esencia de la fe judeocristiana. Desde textos apocalípticos que hablan sobre la condena que aguarda al mundo, y escritos sobre angelología, hasta capítulos que exploran el reinado mesiánico milenario, estos textos prohibidos son un conjunto de encantadoras obras escriturales que se han encontrado dentro de las páginas de una Biblia etíope. ¿Qué son los textos prohibidos que se ocultan dentro de esta Biblia etíope especial? ¿Podrían estos textos tener las respuestas sobre lo que sucede en los reinos celestiales y proporcionar una mejor comprensión de por qué el mundo fue destruido por el gran diluvio hace varios siglos? ¿Cuáles son las aterradoras profecías y revelaciones que los científicos afirman que existen en esta hipnotizante literatura cristiana? Acompáñanos en el viaje aventurero de hoy mientras exploramos estas desconcertantes preguntas en científicos. Descubren una Biblia etíope que contiene textos prohibidos ausentes de las Escrituras. Un vistazo a los anales de la historia revelaría la existencia de antiguos escritos sagrados que documentan los eventos y las vidas que una vez estuvieron en nuestro planeta. Sin embargo, estaríamos cegados si asumimos que embarcarse en esta aventura hacia el pasado será un viaje sin obstáculos. Como bien sabemos, las cosas no son tan fáciles como parecen. Esto se debe a que algunos escritos antiguos superan la comprensión moderna. Estas crónicas antiguas están tejidas en una densa red de misterios y llenas de varios detalles sombríos que nos dejan en un asombro y estupefacción eternos. La Biblia etíope es una de ellas, llevándonos a un lado raramente explorado de la historia que se desarrolló en la tierra antes de que naciera cualquiera de nosotros. La Biblia etíope es un texto venerado que se considera uno de los pilares fundacionales de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope. Este texto histórico es un enigma en el mundo religioso, ya que está impregnado de una serie de historias míticas y declaraciones proféticas que dejarían a los oyentes al borde de sus asientos. Durante siglos, la Biblia etíope se ha distinguido de otros textos religiosos en el mundo cristiano y se caracteriza por su profunda y compleja naturaleza que rivaliza con sus contemporáneos. La Biblia etíope toma un camino diferente al de las Biblias utilizadas en el cristianismo occidental o el Tanaj judío. La Biblia etíope es famosa por tener un canon más amplio que otras Biblias contemporáneas y se distingue por la inclusión de varios libros que no se encuentran en otras Biblias cristianas. Los historiadores creen que estos libros, que se encuentran dentro de las páginas de la Biblia etíope, son las llaves maestras de algunos de los acertijos que han perdurado en la fe cristiana. Estos libros proporcionan una nueva perspectiva sobre la antigua fe judeocristiana, iluminando áreas grises que nunca habíamos notado y ampliando nuestra comprensión de las etapas de desarrollo del cristianismo. Al leer estos capítulos exclusivos, nos encontramos con historias desconcertantes y fascinantes que nos obligan a sentarnos y repensar las nociones preconcebidas sobre la fe cristiana. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope ha existido durante mucho tiempo. Un vistazo a los voluminosos textos históricos acumulados a lo largo de los años atestigua el hecho de que la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope es una de las denominaciones cristianas más antiguas del mundo. La historia de la Iglesia se remonta a la era cristiana primitiva, lo que explica por qué ha logrado mantener su relevancia en el mundo religioso hasta el día de hoy.
La Biblia de la Iglesia es un espejo resplandeciente que refleja su antigua herencia, ya que ha preservado textos e interpretaciones que faltan o han sufrido cambios en otras tradiciones cristianas. La Biblia etíope también es conocida como las Metzehafe Kedus, Santas Escrituras, y fue escrita inicialmente en Ge'ez, un antiguo idioma etíope. Este revitalizante idioma fue la lengua franca de la Iglesia etíope y del Imperio Aksumita, y como el universo lo quiso, ahora se utiliza principalmente con fines litúrgicos. La Iglesia etíope primitiva podría no haber tenido acceso a esta Biblia si no fuera por los esfuerzos desinteresados de algunos misioneros y eruditos que se esforzaron por traducir esta Biblia al Ge'ez. Desde el principio, era evidente que esta traducción requeriría un gran esfuerzo, ya que no era una tarea sencilla. Sin embargo, estos benevolentes voluntarios religiosos se vieron impulsados por el deseo de hacer que los textos sagrados fueran accesibles para el pueblo etíope. Querían que el pueblo etíope tuviera un consumo sin restricciones de las escrituras, y esto solo sería posible si se escribía en un idioma que comprendieran. Como se mencionó anteriormente, la Biblia etíope se distingue de otras Biblias cristianas debido a su colección más amplia de libros. Desde una perspectiva religiosa, la Biblia etíope tiene una literatura más rica que otros cánones cristianos. Las páginas de la Biblia etíope albergan varios textos que faltan en los cánones católico u ortodoxo, lo que da testimonio de su estatus especial. Algunos de estos textos ausentes incluyen el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, entre otros escritos. Este cautivador texto adicional lleva a los lectores por primera vez a un viaje alegre a través de las distintas perspectivas teológicas de la Iglesia etíope y sus conexiones históricas con las tradiciones judías. Como era de esperar, los críticos han levantado las cejas respecto a la decisión de la Iglesia etíope de seguir un camino algo diferente al de otros cánones cristianos. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope, que es la principal custodio de esta Biblia, nunca deja de asegurar a los oyentes dispuestos que estos textos adicionales son parte integral de su doctrina cristiana. La inclusión de este texto sagrado se presenta como un fiel testigo del aislamiento histórico de la Iglesia y su éxito en desarrollar una identidad cristiana distintiva. La Biblia etíope es prueba de que la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope siempre ha estado en un mundo propio. Esto se debe a que su doctrina cristiana no fue influenciada por los debates teológicos y las reformas que moldearon al cristianismo en el Imperio Romano. Esto explica por qué varias personas creen que las páginas de esta Biblia contienen algunas de las formas más puras del cristianismo y sus escrituras sagradas. Sin embargo, los historiadores creen que clasificar la Biblia etíope simplemente como un texto religioso es una visión miope, ya que en realidad hay una imagen más grande en juego. La Biblia etíope también se considera una obra de arte, y esta noción nace sobre la base de que el manuscrito tiene diseños intrincados y fascinantes, ilustraciones cautivadoras y encuadernaciones elaboradas. Estas características no son una casualidad, ya que son evidencia de las ricas tradiciones artísticas del pueblo etíope. En Etiopía, el arte religioso es una labor artística fundamental, porque se considera entrelazado con la expresión espiritual. No solo la traducción de la Biblia al Ge'ez requirió un trabajo serio. Según los eruditos históricos, el proceso de crear la Biblia fue una tarea ardua que demandó una gran destreza de los trabajadores encargados de esta misión religiosa sagrada. Los artesanos se entregaron por completo a esta tarea, utilizando materiales autóctonos como el pergamino de piel de cabra o de oveja y tintes naturales para las ilustraciones. Al hojear las páginas de esta Biblia, se puede ver cómo el arte desplegado por los artesanos se usó para representar escenas bíblicas, santos y motivos cristianos etíopes. La Biblia etíope es, sin duda, una encantadora obra de arte que demuestra el éxito de la fusión de la iconografía autóctona y bíblica. El libro de Enoc. El libro de Enoc, un antiguo texto religioso apocalíptico, es uno de los escritos sagrados incluidos en la Biblia etíope.
este texto histórico hebreo se atribuye al patriarca Enoc y ha sido confirmado por varios eruditos religiosos e históricos como uno de los textos religiosos más misteriosos que existen. Según la historia judía, Enoc fue el padre de Matusalén, el hombre que se cree vivió la vida más larga en la tierra, y el bisabuelo de Noé. Los historiadores han atestiguado el atractivo que este libro tiene sobre los lectores y han revelado que está dividido en secciones, cada una con un estilo y enfoque único que lo distingue de las demás. Enoc es el centro de atención en este impresionante texto judeocristiano, ya que los versículos exploran las revelaciones celestiales que el patriarca bíblico experimentó mientras estuvo en la tierra. El libro de Enoc lleva a los lectores a una aventura fascinante, ya que contiene textos sobre los orígenes de los demonios y los nefilim, y por qué algunos ángeles cayeron del cielo. El libro también ofrece una reveladora perspectiva sobre por qué el diluvio de Génesis fue moralmente necesario y va más allá al entregar una exposición profética sobre el reinado de 1000 años del Mesías y lo que se puede esperar durante ese reinado. Navegar por los textos proporciona una comprensión profunda de la caída de los vigilantes. Los vigilantes son una apelación apropiada para los ángeles caídos que abandonaron su lugar en el cielo para ir a la tierra, y su descenso se inmortalizó mediante el engendramiento de híbridos ángel-humanos conocidos como nefilim. Se casaron con mujeres humanas durante su estancia en la tierra, dando a luz a los nefilim que se registran en los relatos históricos. Este grave pecado por parte de los ángeles caídos fue la chispa que encendió las llamas de la corrupción de la humanidad y desató el nudo del juicio divino que se aplicó a la humanidad y a la tierra. Este antiguo libro ilumina el espíritu desinteresado de Enoc, quien actúa como intermediario entre el cielo y la tierra. En este exaltado papel de intermediario, Enoc puede transmitir mensajes y juicios. Las puertas a estas fascinantes revelaciones se abren a través de sus visitas al cielo en forma de viajes, visiones y sueños. Además, una inmersión más profunda en los anales de los vigilantes expone la compleja jerarquía entre ángeles y demonios. Este inquietante tema, escrito por Enoc, influiría más tarde en el pensamiento judío y cristiano. Por otro lado, los nefilim, que son los productos de las relaciones sexuales entre ángeles y humanos, personifican la aterradora corrupción y violencia que abundaban en la tierra durante este período. La inmoralidad alcanzó su punto máximo cuando ocurrió el gran diluvio que aniquiló a la humanidad, excepto a Noé y su familia, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. Los historiadores aún no se recuperan de los efectos electrizantes que el libro de Enoc tiene sobre sus mentes e imaginaciones. Esto se debe a que el libro está caracterizado por ilustraciones detalladas que pintan una imagen vívida de los eventos que Enoc describe en los textos. Estudiar los capítulos conmovedores del libro de Enoc siempre deja a los lectores al borde de sus asientos, mientras sus ojos se deleitan con el simbolismo y las imágenes de los tiempos finales que Enoc recibió a través de revelaciones celestiales. Estas visiones celestiales merecen nuestra atención, ya que ofrecen una perspectiva explosiva sobre la cosmovisión y las expectativas del apocalipticismo judío primitivo, que influyó en la escatología cristiana. La influencia del libro de Enoc en el pensamiento cristiano primitivo no puede ser exagerada, y vemos una amplia evidencia de esto en el Nuevo Testamento. Un recorrido por los textos del Nuevo Testamento mostraría cómo las referencias y los temas de Enoc aparecen en este lado de la Biblia. Lo vemos específicamente en los libros de Judas y Apocalipsis, entre otros textos. Una característica llamativa del libro de Enoc es cómo el concepto del Hijo del Hombre es un tema familiar en la teología cristiana. Si el libro de Enoc fuera un banquete, sería uno muy tentador y nutritivo. Esto se debe a que el libro está lleno de temas como el juicio divino, la angelología y la escatología. Tan cautivador e influyente como es este libro,
nunca fue incluido en el canon judío ni en la mayoría de las Biblias cristianas. Fue excluido de esas Biblias por razones que aún no están claras. Sin embargo, cualquiera que sea la objeción que otras tradiciones cristianas tengan con respecto al libro de Enoc, la Iglesia Ortodoxa Etíope no comparte el mismo sentimiento. La Iglesia ha optado por preservar la riqueza de este reverenciado libro sagrado durante siglos. Además, esta decisión de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un recordatorio de la naturaleza diversa de la literatura y teología cristiana primitiva. Durante siglos, los eruditos y teólogos no han dejado de estudiar el libro de Enoc, y este se ha convertido en el centro de sus fascinaciones e investigaciones históricas. El entusiasmo de los teólogos por profundizar en los abismos de este antiguo libro religioso está relacionado con sus agudas descripciones de reinos sobrenaturales y eventos futuros cuando el mundo llegue a su fin. No podemos culpar a los teólogos e historiadores por estar enganchados con la compleja angelología y las visiones apocalípticas que se presentan en este libro. Los cautivadores temas explorados en el libro de Enoc han dado lugar a varios debates e interpretaciones sobre su origen, contexto y significado. Si nos basáramos en la guía de los historiadores, descubriríamos que el contacto inicial entre la Iglesia Ortodoxa Etíope y el cristianismo europeo se puede rastrear hasta la Edad Media temprana. Sin embargo, los textos históricos han revelado cómo estas interacciones fueron limitadas y no llevaron a una comprensión profunda de la tradición cristiana etíope. Este estancamiento permaneció sin resolver durante varios años hasta los siglos XVIII y XIX, cuando la exploración europea y las actividades misioneras en África se intensificaron. Según los eruditos modernos, el libro de Enoc se divide principalmente en 5 secciones distintas. La más popular de estas subdivisiones es el libro de los vigilantes, que los eruditos occidentales creen que fue escrito en los siglos IV o III a.C. Fue durante este período cuando los emocionantes textos de la Biblia etíope llamaron la atención de los eruditos occidentales. Los ojos de los eruditos brillaron de emoción al ver este canon distintivo que diferenciaba la Biblia etíope de otras Biblias cristianas. Según la historia, una de las figuras más tempranas e influyentes en el descubrimiento de la Biblia etíope fue James Bruce. Los Sands del tiempo siempre recordarán a James Bruce, un explorador escocés que viajó a Etiopía en 1769. El propósito de la estancia de Bruce en Etiopía había surgido del deseo de encontrar el origen del Nilo. Este fue el enfoque principal de su aventura en el continente africano. Sin embargo, el universo tenía un plan más robusto reservado para Bruce. Esto se debe a que los viajes de Bruce por África lo llevaron a las siempre acogedoras manos de la rica cultura religiosa de Etiopía y sus escrituras distintivas. Después de lo que se puede considerar un exitoso viaje de exploración, Bruce regresó a Europa, armado con varios manuscritos etíopes, incluyendo una copia del libro de Enoc. Imaginen la sorpresa cuando los eruditos occidentales vieron por primera vez el libro de Enoc. Como era de esperar, el estimulante recuerdo de Bruce de Etiopía despertó un gran interés entre los teólogos y eruditos europeos. Específicamente, el libro de Enoc tuvo varios ojos curiosos posados sobre él, mientras los teólogos y eruditos lo leían con avidez y deducían nuevas interpretaciones de esta literatura judeocristiana que nunca supieron que existía. Los estudiosos religiosos encontraron intrigante cómo este texto se menciona en el Nuevo Testamento, pero está ausente del canon judío y de la mayoría de los cánones cristianos. Los teólogos se sintieron abrumados por la emoción al descubrir que habían encontrado una pieza faltante en el rompecabezas de la literatura bíblica. A medida que los eruditos estudiaban el libro de Enoc y otros textos etíopes, se vieron obligados a reevaluar las nociones existentes sobre la literatura judía y cristiana tempranas. Los teólogos no tuvieron más opción que aceptar la diversidad del pensamiento religioso en los primeros siglos del cristianismo. Más importante aún,
reconocieron el papel fundamental que la literatura apocalíptica desempeñó en el desarrollo de la teología cristiana. Además, los eruditos pronto se dieron cuenta de que el libro de Enoc no era solo un artefacto histórico para la Iglesia Ortodoxa etíope. Este antiguo texto tenía una importancia mucho mayor, ya que era una parte viva de su escritura. El libro de Enoc se utiliza en contextos litúrgicos y continúa influyendo en el pensamiento y la práctica cristiana etíope. Como se mencionó anteriormente, el libro de Enoc es uno entre un grupo de cautivadores textos apocalípticos que están incluidos en la Iglesia etíope. Otro fascinante trabajo apocalíptico que vale la pena mencionar es el libro de Baruc. El libro de Baruc. El libro de Baruc es un antiguo escrito religioso que se atribuye a Baruc, el escriba de Jeremías, uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la autoría del texto está lejos de ser una cuestión resuelta, ya que ha habido varios debates académicos sobre quién compuso los escritos de este libro. Otro tema de debate es la fecha de la escritura, ya que los teólogos y eruditos todavía tienen opiniones divergentes. Algunos han sugerido que fue compuesto entre los siglos I y II de Cristo. Sin embargo, la teoría más prominente es que el texto fue compuesto por Baruc, un leal asistente de Jeremías. La narrativa detrás del libro de Baruc es que fue redactado después de la conquista babilónica de Jerusalén y el posterior exilio de la mayoría de los sobrevivientes de la invasión. Según la cronología del Antiguo Testamento, este período está marcado por el caos y la angustia para los remanentes en Jerusalén y los hebreos exiliados. Fue un momento de reflexión para el pueblo judío mientras meditaban sobre las acciones pasadas que les hicieron caer bajo las poderosas manos del juicio divino. El libro de Baruc sigue un camino similar al del libro de Enoc, ya que está estructurado en una serie de visiones y revelaciones dadas a Baruc. Estas visiones se distinguen por su naturaleza apocalíptica, prediciendo eventos futuros. Los escritos de este intrigante libro están llenos de imágenes simbólicas y temas teológicos. Si seguimos la narrativa de este libro, Baruc es llevado en un viaje celestial, uno en el que es guiado por un ángel a través de los cielos y la tierra. Durante este viaje, Baruc obtiene un asiento en primera fila para presenciar algunos de los acontecimientos en el reino celestial. El escriba bíblico llega a ser testigo de los intrincados trabajos de la justicia divina y el destino final de las almas, tanto de los justos como de los impíos. Durante décadas, el interés de los eruditos ha sido despertado desde que descubrieron que la Biblia etíope aborda varios temas teológicos emocionantes. Un componente importante es el concepto de la justicia divina y la teodicea. Además, los teólogos obtienen una visión sobre la vindicación de la bondad divina frente al mal. Un vistazo más cercano a las visiones descritas en el libro de Baruc revelaría cómo sirven para explicar el sufrimiento de los justos y la prosperidad de los impíos, un tema que resuena profundamente cuando se observa desde la perspectiva del exilio babilónico. Además, el libro de Baruc es famoso por su enfoque escatológico. Esta área explora los tiempos finales y el juicio final. Al leer los textos, los eruditos reciben una imagen detallada de lo que se puede esperar en la vida después de la muerte. Lo más destacado de este tema es que muestra las recompensas para los justos y los castigos que se aplicarán a los impíos. Se puede deducir que estas descripciones fueron diseñadas para ofrecer esperanza y aliento a los fieles, asegurándoles que Dios es siempre fiel. Las descripciones sirven como testimonio de la fidelidad de Dios al recompensar a los justos por sus buenas obras en la tierra y de que la justicia divina es inevitable. Los teólogos e historiadores coinciden en que la inclusión del libro de Baruc en la Biblia etíope es un testimonio del raro desarrollo de la tradición cristiana etíope. Más aún, dicen que la Iglesia etíope merece reconocimiento por preservar el libro de Baruc, junto con otros textos religiosos similares que están ausentes de otros cánones cristianos.
Esto se debe a que han proporcionado a los eruditos una visión panorámica de la literatura judía y cristiana tempranas. La inclusión del libro de Baruch ha ayudado a enriquecer el panorama teológico y espiritual de la fe ortodoxa etíope. En consecuencia, el libro de Baruch no es el único texto religioso sagrado que ofrece una visión del mundo de la fe judeocristiana temprana. Hay otros escritos antiguos enriquecedores que ofrecen más perspectivas sobre los temas bíblicos clave. La ascensión de Isaías es uno de ellos. La ascensión de Isaías. La ascensión de Isaías es otro trabajo religioso que ofrece una comprensión integral del pensamiento judeocristiano temprano. La ascensión de Isaías, que se atribuye al profeta Isaías, fusiona temas de la literatura judía y cristiana para proporcionar un texto fascinante que se presenta en el canon más amplio de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este antiguo trabajo se caracteriza por la descripción de un viaje celestial a través de los cielos y proporciona a los lectores imágenes simbólicas exuberantes y una visión teológica profunda. La ascensión de Isaías se divide principalmente en dos partes. La primera es el martirio de Isaías, mientras que la segunda es la visión de Isaías. El martirio de Isaías es una sección enriquecedora de este antiguo texto hebreo y se distingue de la otra por ser más judía en su carácter. Esta sección destaca la persecución y muerte del profeta Isaías bajo el reinado del rey Manasés de Judá. En contraste, la sección de la visión tiene una perspectiva cristiana distinta y describe el viaje del profeta a través de los 7 cielos bajo la guía de un ángel. En esta revitalizante sección vemos cómo Isaías es llevado a los cielos y llega a experimentar la gloria y majestuosidad de los reinos celestiales. Durante este viaje por los diferentes reinos celestes, el profeta Isaías llega a encontrarse con varios seres angélicos y es testigo de cómo ellos adoran y alaban a Dios. El relato de Isaías en este texto histórico está tejido con imágenes simbólicas que reflejan tanto las creencias cosmológicas judías como las cristianas tempranas. Además, la ascensión de Isaías está llena de temas que han influido en el pensamiento teológico judío y cristiano temprano. Un tema que destaca en este texto escritural es la disparidad entre el pecado y la corrupción de este mundo terrenal y la pureza que caracteriza los reinos celestiales. Esta disparidad es la larga espina que refuerza el mensaje escatológico del texto sobre el triunfo definitivo del reino de Dios sobre los poderes terrenales. Otro tema intrigante que aparece en este iluminador texto judío es la representación del Mesías. Si examinamos esto desde el contexto cristiano, el texto se ve como una profecía que predice la encarnación, crucifixión y ascensión de Jesucristo. En consecuencia, este enfoque mesiánico ha logrado vincular la ascensión de Isaías con el Nuevo Testamento, especialmente cuando consideramos los temas cristológicos encontrados en las epístolas de Pablo. Un regreso a la Biblia etíope revelaría cómo la ascensión de Isaías tiene un estatus significativo en la Iglesia Ortodoxa etíope. La presencia de este texto en la Biblia etíope es la prueba incontable de cuánto valora la Iglesia Ortodoxa etíope los antiguos escritos judíos. Más aún, este texto tiene un estatus especial no solo por sus fascinantes revelaciones teológicas, sino también por su papel en la comprensión del misticismo cristiano temprano y la escatología. La ascensión de Isaías es altamente valorada por la Iglesia Ortodoxa etíope porque ayuda a validar la posición de la Iglesia sobre el ascetismo y el viaje espiritual. El ascenso del profeta a través de los cielos puede verse como una metáfora del viaje del alma hacia la unión divina. Este tema tiene una gran importancia en las tradiciones monásticas y espirituales de la Iglesia. Los teólogos y eruditos creen que la ascensión de Isaías fue compuesta entre finales del siglo I y principios del siglo II desde Cristo.
Este período está marcado por una significativa interacción y tensión entre las comunidades cristianas emergentes y los grupos judíos tradicionales. Los eruditos han llegado a la conclusión unificada de que la ascensión de Isaías nos proporciona una visión expositiva del desarrollo del pensamiento apocalíptico judío y cristiano, y también muestra cómo los escritores cristianos tempranos integraron motivos e ideas judías en sus obras. Si seguimos explorando el canon más amplio de la Biblia etíope, nos llevará a las puertas de otro cautivador texto religioso conocido como el Libro de los Jubileos. El Libro de los Jubileos. El Libro de los Jubileos es otra fascinante parte de la Biblia etíope. Este reverenciado libro también es conocido como el Génesis Menor o Leptogénesis, como algunos eruditos lo llaman. Sin embargo, está ausente de las escrituras canónicas de la mayoría de las demás denominaciones cristianas. Además, a veces se le llama el Pequeño Génesis o Kufale en la tradición etíope. Esta cautivadora literatura antigua alberga temas distintivos que han desempeñado roles significativos en la influencia del pensamiento cristiano etíope. El Libro de los Jubileos es un texto apócrifo judío antiguo que contiene 50 capítulos distribuidos en 1341 versículos. Este raro texto religioso también es parte del canon utilizado por los judíos etíopes, donde se le conoce como el Libro de la División. Se cree que el libro fue escrito en el siglo II a.C., y es famoso por contar nuevamente las historias que se encuentran en el libro del Génesis y partes del Éxodo, comenzando desde la creación del mundo hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. El Libro de los Jubileos proporciona una visión más expositiva de los eventos que ocurrieron en el libro del Génesis y se caracteriza por interpretaciones más definidas y detalles adicionales. El libro presenta la historia de la división de los días de la ley y el testimonio, así como los eventos de los años, mientras Dios se comunicaba con Moisés en el monte Sinaí. Este libro tiene una perspectiva intrigante de la historia judía, ya que la cronología dada en los jubileos se basa en los múltiplos de 7. Uno de los atractivos temas del Libro de los Jubileos es su marco cronológico, dividiendo la historia en jubileos, cada uno consistiendo en 49 años, y proporcionando una descripción más vívida de los eventos históricos desde la creación hasta la época de Moisés. El Libro de los Jubileos puede considerarse un repositorio de los temas fundamentales del pensamiento judío y cristiano temprano. Esto se debe a que el libro destaca la necesidad de una estricta observancia del Sabbat y las festividades religiosas, incluida la adherencia a las leyes dietéticas y lo importante que es la circuncisión para la fe judía. Al igual que los otros libros sagrados en la Biblia etíope, el Libro de los Jubileos también aborda temas de angelología y proporciona relatos detallados de los ángeles y su papel en el plan divino de Dios. Además, el libro explora el tema de la predestinación y la influencia divina en los asuntos humanos, atestiguando la supremacía y soberanía de Dios. Desde el Libro de los Jubileos hasta el Libro de Enoc, es evidente que la Iglesia Ortodoxa etíope tiene un enfoque más amplio de las Escrituras y una disposición a explorar temas que podrían haber moldeado los pensamientos judíos y cristianos tempranos. Además, la Iglesia Ortodoxa etíope ha logrado demostrar cuán importantes son estos textos prohibidos para influir en la fe cristiana, aunque la mayoría de las demás tradiciones cristianas han evitado explorarlos. Gracias por ver este episodio de Voyager hasta el final. Para más videos esclarecedores sobre la Tierra, haz clic en el siguiente video en tu pantalla.